Era una tarde soleada, perfecta para una fiesta de cumpleaños. Los niños corrían por el patio, riendo y jugando. Los globos de colores flotaban en el aire, reflejando la luz del sol y creando un espectáculo de colores que hizo felices a todos. El olor a pastel recién hecho se extendió, mezclándose con el sonido de risas y música animada de fondo. Era un día para celebrar y todos estaban emocionados. Pero como ocurre con muchas historias, la felicidad tiene una extraña forma de verse interrumpida. Mientras los adultos hablaban y se distraían, algo empezó a cambiar. En un rincón del patio, donde la luz del sol no llegaba, la sombra del bosque parecía moverse. Los niños, siempre atentos, fueron los primeros en notarlo. Un grupo retrocedió un poco y sus risas se convirtieron en murmullos nerviosos. «Mira hacia allá». Una chica de pelo rizado señaló los árboles. Tenía los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. Los niños comenzaron a acercarse, con pasos vacilantes, como si cada movimiento pudiera llamar la atención de algo escondido en las sombras. Un padre y su hermano, al notar la agitación de los niños, decidieron investigar. Se alejaron de la seguridad de las luces de colores y el aroma del pastel hacia la tenue luz de los árboles. Las risas infantiles se convirtieron en susurros nerviosos, mientras el viento comenzaba a soplar de forma extraña, como susurrando secretos que nadie debería escuchar. Mientras caminaban, un sonido inquietante resonó entre los árboles. Un ruido que fácilmente podría confundirse con el murmullo de voces humanas, pero había algo mal, un tono, una cadencia que hacía que se te erizaran los pelos de la nuca. ¿Escuchaste eso?, le susurró el padre a su hermano, quien se limitó a asentir con la mirada fija en la dirección del sonido. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos y un escalofrío inesperado comenzó a llenar el aire. Lo que antes era una alegre celebración ahora parecía una escena de una película de terror. La sombra de los árboles parecía acercarse, como si estuviera viva. Intercambiaron una mirada nerviosa, pero la curiosidad los impulsó hacia adelante. Entonces, de repente, un movimiento rápido, casi imperceptible, los hizo detenerse. Entre los árboles algo se movió. No era un animal, sino una figura baja, que parecía más una sombra que una persona. Los niños gritaron, pero no fue de alegría, fue un grito de miedo, algo que provocó un escalofrío en la espalda de todos. «¡Regresar!», gritó el padre, su voz resonó en el bosque. Pero ya era demasiado tarde. Los niños aterrados comenzaron a correr hacia la fiesta, dejando atrás a los adultos, paralizados por el terror que los rodeaba. Mientras se alejaban, algo los siguió. Un sonido de pasos ligeros y apresurados, como si la criatura se acercara cada vez más. Los árboles parecieron cerrarse a su alrededor y la luz del sol desapareció gradualmente, dando paso a la oscuridad. «¡Vamos, rápido!», gritó el padre, tirando de la mano a su hermano. Corrieron, sin mirar atrás, solo escuchando el eco de sus propios corazones y el susurro que parecía resonar en el bosque. Las risas de la fiesta se convirtieron en recuerdos lejanos, casi como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podían ver. Finalmente, cuando llegaron al patio trasero, un silencio gélido se apoderó del ambiente. Los niños permanecían quietos, con la mirada fija en los árboles, como si supieran que algo los observaba. El padre, ahora consciente de lo sucedido, se volvió hacia los pequeños. «¿Qué viste?», preguntó, con la voz temblorosa. Los niños dudaron, intercambiando miradas, hasta que la niña de cabello rizado, con voz temblorosa, respondió: «Fue algo extraño. Como un hombre, pero no lo era. Nos estaba mirando y no me gustó su forma de sonreír». El padre y su hermano intercambiaron una mirada aprensiva. Sabían que el partido había cambiado y que la alegría ahora se mezclaba con un sentimiento inquietante. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué quería ella? Los niños estaban asustados, pero la curiosidad aún latía en sus corazones. Entonces, el padre decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando. Se volvió hacia los pequeños y les dijo: «Quedémonos juntos e investiguemos, pero debemos tener mucho cuidado. Nunca sabemos qué podría haber ahí afuera». Los niños asintieron, aunque visiblemente nerviosos, y todos se prepararon para afrontar lo desconocido. Caminaron lentamente de regreso al bosque, la luz del sol ahora oculta detrás de las nubes oscuras. El clima estaba cambiando,
Sopló un fuerte viento que hizo que los globos de la fiesta se balancearan violentamente. Y entonces, con un escalofrío recorriendo su espalda, el padre sintió que algo estaba observando. Se detuvieron y el silencio fue casi ensordecedor. Una sombra se movió nuevamente entre los árboles, pero esta vez era más clara. Era una figura alta y esquelética, con ojos que brillaban como faros en la oscuridad. Él sonrió de nuevo y su expresión era todo menos amistosa. Los niños retrocedieron, agarrándose unos a otros. El padre estaba frente a ellos, con el corazón acelerado. «¿Qué deseas?», gritó, pero la figura se limitó a sonreír y dio pasos lentos hacia ellos. El viento arreció y las hojas crujieron, casi como si intentaran advertirles. Entonces, uno de los niños, un niño pequeño de ojos grandes y curiosos, decidió hablar. «¿Estás aquí para jugar con nosotros?». Su voz era débil, pero había una pizca de coraje en ella. La figura se detuvo y la sonrisa se ensanchó, revelando dientes tan afilados como cuchillos. «¿Para jugar? Oh, sí, me encanta jugar». Su voz era suave, pero había algo amenazador en su forma de hablar. «Pero los juegos aquí son diferentes. Implican miedo y yo soy el dueño de él». El padre sintió una oleada de desesperación. «No, no puedes hacer eso. Los niños solo están aquí para divertirse». La figura se rió, un sonido que resonó entre los árboles, haciendo que les hirviera la sangre de miedo. «La diversión es un concepto relativo», respondió. «Y tengo un juego muy especial para ti». Con un gesto amplio, hizo que el bosque pareciera contraerse, como si estuviera vivo. Los árboles se balanceaban y el susurro de las hojas parecía aumentar en intensidad. La tensión en el aire se volvió insoportable. El padre sabía que necesitaba actuar. «Todos, regresen», gritó, haciendo retroceder a los niños. Corrieron hacia la fiesta, sin mirar atrás. El sonido de una risa lejana comenzó a mezclarse con los gritos de la criatura, que parecía alejarse, pero el padre sabía que ese no era el final. Cuando llegaron a la seguridad del patio trasero, encontraron a todos los adultos preocupados y confundidos. Pero los niños guardaron silencio, con los ojos muy abiertos, como si hubieran visto un fantasma. «¿Qué pasó?», preguntó una madre, con la voz llena de preocupación. «Tenemos que irnos. Hay algo en el bosque. Algo que, eso no debería estar ahí», respondió el padre, todavía jadeando. Pero los niños, en lugar de entrar en pánico, empezaron a mirarse unos a otros, como si estuvieran compartiendo un secreto. «Quería jugar con nosotros», dijo la chica de cabello rizado, en voz baja y asustada. Pero era un tipo diferente de broma. Los adultos se miraron unos a otros, con creciente preocupación. Pero en el fondo también estaban intrigados. ¿Qué había pasado realmente allí? Los niños, incluso asombrados, comenzaron a contar sus historias, y cada historia era más intrigante que la anterior. Esa noche, mientras todos se reunían en la sala de estar, rodeados por la seguridad del hogar, un entendimiento comenzó a tomar forma. Lo que habían enfrentado en ese bosque no era solo una sombra. Era una representación de los miedos y misterios que existían en cada uno de ellos. Y tal vez, solo tal vez, era hora de enfrentar estos miedos juntos y de frente. Así, en aquella fiesta de cumpleaños que empezó entre risas y globos, se tejió una nueva historia. Una historia sobre el coraje, sobre enfrentar lo desconocido y sobre cómo incluso en las sombras más oscuras, la luz de la amistad y la unidad puede brillar más. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche tranquila, perfecta para acurrucarse en el sofá, con una taza de café humeante en la mano. El aroma del café llenaba el aire y la suave luz de la lámpara creaba sombras danzantes en las paredes del apartamento. Pero algo estaba a punto de cambiar. Hablemos de un hombre llamado Lucas. Acababa de regresar del trabajo, cansado, y lo único que quería era relajarse. Se acomodó en el sofá, encendió la televisión y empezó a ver una película. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la trama, empezó a notar una sutil inquietud en el aire. Era como si las paredes a su alrededor respiraran y el silencio de la noche tuviera un peso, como si algo estuviera escondido en las sombras. Después de unos minutos, Lucas escuchó un sonido bajo,
casi como un susurro. Se detuvo y apartó la mirada de la pantalla. ¿Qué fue eso? ¿Un ruido procedente del apartamento de arriba? Intentó convencerse de que era solo su vecino el que se movía, pero una inquietud empezó a crecer en su interior. Cada crujido de la madera, cada ligero sonido de la casa parecía hacer eco de una conversación silenciosa entre las paredes. Entonces, un ruido repentino interrumpió sus pensamientos. Golpear, golpear, golpear. Un fuerte golpe en la ventana del dormitorio. El corazón de Lucas dio un vuelco. Se puso de pie lentamente. La luz de la lámpara parpadeaba como si estuviera nervioso. Se acercó a la ventana, con los ojos muy abiertos, escudriñando la oscuridad del exterior. Miró por la ventana, pero lo único que vio fue la noche profunda. No había más que sombras y el susurro del viento que agitaba las hojas de los árboles. Pero había algo, un sentimiento, una presencia. ¿Qué había allí, acechando en las sombras? Se dio la vuelta, decidido a ignorar la extraña sensación, y regresó al sofá. A medida que pasaban los minutos, Lucas intentó concentrarse nuevamente en la película, pero no podía quitarse la idea de que no estaba solo. Podía sentirlo, como una presencia invisible flotando en el aire, casi como un espectro observando, atento. La sensación creció y con ella la curiosidad. ¿Qué podría ser? Decidió que necesitaba investigar. Se levantó de nuevo, esta vez con más determinación. Cogió una pequeña linterna que estaba sobre la mesa de café, cuyo haz parpadeaba mientras caminaba por el apartamento. El pasillo estaba en silencio, pero la oscuridad parecía más espesa, como si estuviera viva. Lucas continuó hasta el dormitorio, donde todavía resonaba en su mente el golpe en la ventana. Cuando llegó a la puerta, dudó. Algo lo hizo detenerse por un momento, una voz dentro de él que le susurró que no entrara. Pero la curiosidad era demasiado fuerte. Abrió la puerta lentamente, rechinando los dientes bajo la presión. La habitación estaba a oscuras. Encendió la linterna, iluminando las paredes y los muebles cubiertos de sábanas blancas. La luz reveló detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Una mecedora en un rincón, una caja de juguetes olvidados y un espejo polvoriento que reflejaba la luz de una manera extraña. Mientras examinaba la habitación, Lucas notó algo en la mecedora. Parecía una muñeca pequeña, pero no una muñeca cualquiera. Era un muñeco de trapo, con grandes ojos negros que parecían observar cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observado regresó en un instante. Se acercó al muñeco, su curiosidad se mezcló con un ligero miedo. ¿Quién eres?, murmuró, tratando de desviar la atención de su inquietud. Pero la muñeca permaneció en silencio. Sus ojos parecían más profundos a cada segundo. De repente, un nuevo sonido cortó el aire. Un susurro, apenas audible pero claramente humano. «Lucas». Era una voz suave, que parecía provenir de cada rincón de la habitación. Se giró rápidamente, con la linterna temblando en su mano. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de mantener el coraje. La habitación volvió a quedar en silencio, a excepción del sonido de la mecedora, que comenzó a moverse suavemente. No había viento y Lucas podía sentir el corazón latiendo en sus oídos. No sabía si huir o quedarse y afrontar lo que estuviera pasando. Decidió que necesitaba saber la verdad. «Si estás aquí, muéstrate», dijo. La valentía se apoderó de él. Pero en lugar de una respuesta, la luz de la linterna comenzó a parpadear y atenuarse, como si luchara contra una fuerza invisible. Al momento siguiente, la muñeca parecía haber cambiado de posición. Ahora, estaba frente a Lucas, con una sonrisa que le revolvía el estómago. «No deberías haber venido aquí», susurró de nuevo la voz, más clara, como si viniera del propio muñeco. «Ahora eres parte del juego». El aire se volvió pesado y Lucas sintió una oleada de pánico. Necesitaba salir de esa habitación. Con un movimiento rápido, se giró y corrió hacia la puerta, pero las luces comenzaron a parpadear aún más, creando sombras amenazadoras que parecían cobrar vida. Tan pronto como cruzó la puerta, un fuerte estrépito resonó detrás de él, como si la silla hubiera chocado con algo. No se atrevió a mirar atrás. Con el corazón en la boca, cruzó el pasillo y se dirigió a la sala, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al llegar a la habitación,
Lucas notó que las sombras se extendían de manera anómala, casi como si se estuvieran estirando para alcanzarlo. Miró a su alrededor buscando un lugar seguro, pero todo parecía amenazador. La televisión estaba apagada y el silencio solo lo rompía su propia respiración agitada. En ese momento tuvo una idea. Si podía llamar a alguien, tal vez podría escapar de esa presencia. Cogió el teléfono, pero al marcar se dio cuenta de que no había señal. La desesperación comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué estaba pasando? Estaba atrapado en su propio apartamento, rodeado por algo que no podía ver pero que claramente quería algo de él. Afuera el viento aullaba y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó la muñeca, esa voz suave y siniestra. ¿Qué sabía la muñeca? ¿Y qué significaba parte del juego? Volvió a mirar por la ventana. La oscuridad del exterior parecía más amenazadora que nunca. Pero lo cierto es que no estaba solo en un apartamento, sino en un laberinto de su propia mente, donde miedos e inseguridades tomaban forma. Necesitaba afrontar esto. Lucas decidió que no iba a dejar que eso lo dominara. Respiró hondo, intentando recuperar la calma. «Si estás aquí, muéstrate de verdad», gritó al vacío. Su voz resonó en el silencio de la noche. En ese momento, las luces de la habitación comenzaron a parpadear nuevamente y la presencia que sentía pareció intensificarse. Una sombra se proyectó sobre la pared, moviéndose con una fluidez sobrenatural. Era la figura de una mujer, su forma confusa y confusa. Lucas sintió que su corazón se detenía por un momento. «Estás perdido, Lucas», dijo la sombra, su voz ahora clara y profunda. «Este lugar es un reflejo de cómo te sientes realmente. Los miedos que escondes, las verdades que ignoras. No puedes huir de ti mismo». No sabía qué decir. ¿Qué estaba tratando de decir la sombra? Sintió que sus propias inseguridades se desarrollaban ante él, una ola de recuerdos y miedos lo invadía. ¿Sería esto cierto? ¿Qué temía realmente? Mientras luchaba con sus pensamientos, la sombra comenzó a disiparse, no sin antes dejar un último mensaje: «Enfréntate a la verdad, Lucas. Solo entonces podrás encontrar la libertad». La luz volvió a la normalidad y la sensación de opresión empezó a desaparecer. Lucas se dio cuenta de que, aunque la presencia seguía ahí, había adquirido una nueva perspectiva. Podría luchar contra sus miedos o dejar que lo dominaran. Con una nueva sensación de determinación, Lucas decidió enfrentarse al muñeco. Regresó a la habitación, donde todo había comenzado. El muñeco todavía estaba en la silla, pero ahora, en lugar de sentirse amenazado, se sentía fuerte. «No me controlas», dijo Lucas, mirando a los ojos del muñeco. «Soy más fuerte que esto». Para su sorpresa, el muñeco empezó a brillar suavemente, como reconociendo su valentía. «El coraje es clave, Lucas. Ya tienes lo que necesitas dentro de ti». La noche finalmente comenzó a aclararse. Con cada palabra que decía, la sombra en la pared comenzaba a desvanecerse y la presencia que lo oprimía parecía alejarse. Lucas sabía que había ganado esta batalla, pero también se dio cuenta de que la lucha contra sus miedos nunca terminaría. Sin embargo, ahora estaba preparado. Al amanecer, se sentó en el sofá y miró por la ventana. El mundo exterior estaba cambiando. El miedo. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, fue una noche cualquiera y decidiste ir al cine, un lugar que siempre te traía consuelo. El olor a palomitas de maíz frescas llenó el aire mientras te sentabas en un asiento vacío. La pantalla iluminaba el ambiente oscuro con imágenes de acción y aventuras, y te sentías involucrado en la trama. Los fuertes sonidos de disparos y explosiones hicieron que su corazón se acelerara de emoción. Pero de repente, una extraña sensación empezó a invadirte. Estabas tan absorto en la pantalla que no te diste cuenta de que la sala estaba casi vacía. Pero, en un rincón de la habitación, una sombra se movió. Un escalofrío recorrió tu nuca, como si alguien te estuviera mirando. Cuando miró rápidamente, solo vio oscuridad, pero la sensación de ser observado aumentó. ¿Qué podría ser? Intentaste concentrarte en la película, pero tu mente estaba inquieta. Los minutos pasaron como si fueran horas.
En un momento de distracción, la sombra reapareció, ahora más cerca. Era como si quisiera presentarse, pero ¿qué podría ser? Un intenso frío se apoderó de ti, haciendo que tus manos temblaran ligeramente. Sin saber por qué, te levantaste y decidiste salir del cine. La ansiedad flotaba en el aire, casi palpable. Cuando abriste la puerta, te esperaba un mundo nuevo. En lugar del luminoso y ruidoso vestíbulo, había un pasillo oscuro y silencioso. Había un hombre parado allí, con una expresión en blanco. Sus ojos parecían perdidos y en sus manos había algo que le revolvía el estómago. Era una cabeza cortada, envuelta en un paño sucio. La vista hizo que tu corazón se detuviera por un momento, y cuando miraste más de cerca, te diste cuenta de que era la cabeza de un niño desaparecido, que había aparecido en las noticias días atrás. La imagen del niño vino a su mente, su sonrisa, su vida llena de promesas. El hombre parecía saber que reconocías ese rostro. Una sonrisa inquietante apareció en sus labios. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo fue eso posible? Intentaste gritar para llamar la atención de alguien, pero las palabras no te salían. Era como si la realidad se estuviera desvaneciendo, como el humo arrastrado por el viento. El hombre dio un paso adelante y el aire a su alrededor pareció congelarse. Susurró algo inaudible y sentiste que el pánico se apoderaba de tu cuerpo. Sin pensarlo, empezaste a correr. El pasillo se extendía frente a ti. Cada puerta por la que pasabas parecía conducir a un lugar diferente, un lugar que nunca quisiste visitar. Los sonidos del cine fueron sustituidos por ecos lejanos, risas infantiles que se convirtieron en gritos. No sabías dónde estabas, pero podías sentir la presencia de esa siniestra figura siguiéndote. Con cada esquina que doblabas, la sombra parecía más cercana, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Finalmente, encontraste una salida. Cuando abrió la puerta, vio que estaba de nuevo en el mundo real. ¿Pero qué era real? La noche era extraña. Las estrellas parecían estar observándolo y la calle estaba desierta. Decidiste caminar, intentando procesar todo lo sucedido. Pero mientras se alejaba, una voz suave llamó su atención. «Oye, ¿estás bien?» De repente apareció una chica, con expresión preocupada. Su rostro era familiar, como si la hubieras visto antes en algún lugar. Pero a medida que te acercabas, lo que era un rostro amistoso se convertía en una máscara de horror. Sus ojos, ahora sin vida, eran como los del hombre del cine. La sensación de ser observado volvió con fuerza. «No deberías haber salido del cine», dijo la chica. Su voz resonó como un susurro en el viento. «Ahora eres parte de la película». Antes de que pudieras reaccionar, todo a tu alrededor empezó a cambiar. El paisaje se distorsionó, como si lo atrajeran a una pantalla. El suelo desapareció bajo tus pies y te encontraste nuevamente dentro del cine, pero ahora todo era diferente. Las sillas estaban vacías, la pantalla mostraba imágenes distorsionadas y la figura que viste antes estaba sentada en la primera fila, mirándote directamente. «Bienvenido de nuevo», susurró la sombra, sus ojos brillando como dos linternas en la oscuridad. La película ya no era ficción, era tu vida la que se proyectaba en la pantalla y estabas atrapado en ella. Las risas se convirtieron en gritos, las imágenes en pesadillas. Miraste a tu alrededor, tratando de encontrar una salida, pero no había forma de escapar. El cine, que antes era un refugio, ahora era una prisión. Las luces empezaron a parpadear y el sonido distorsionado resonó en su mente. Sabías que necesitabas luchar, pero ¿cómo podías luchar contra algo que no parecía real? Con toda la fuerza que tenías, gritaste. No un grito de miedo, sino un grito de resistencia. La imagen en la pantalla comenzó a temblar y la sombra frente al vaciló, como si se estuviera desmoronando. El frío que antes te envolvía comenzó a desaparecer. Con un último esfuerzo, te arrojaste contra la pantalla. Un destello cegador te envolvió y sentiste como si te sacaran de una pesadilla. La realidad empezó a tomar forma de nuevo, y cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el cine. La luz de la película ahora solo mostraba una escena tranquila. El sonido de los disparos se había silenciado y todo parecía normal. Pero había algo diferente. Cuando miró a su alrededor, notó que las sillas estaban nuevamente llenas, pero los rostros eran todos iguales. Miradas vacías fijadas en ti.
Y allí mismo, al fondo, la sombra estaba de regreso, sonriendo inquietantemente, como si supiera que la pelea estaba lejos de terminar. ¿Qué harías ahora? El cine nunca volvería a ser el mismo y te preguntaba si realmente podrías escapar de este terror. Después de todo, ¿qué es real y qué es solo una sombra en la oscuridad? La verdadera película aún estaba por llegar y tú estabas en el centro de todo. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.